Bienvenidos, hermanos, a la casa de Dios. Por la misericordia del Señor, hoy podemos volvernos a reunir para hablar y meditar sobre su bendita y preciosa palabra. Y esto lo vamos a hacer como siempre, no sin antes iniciar con nuestra declaración de fe, a lo cual te invito, si gustas, levantar tu Biblia y repetir conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo, y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia, mi ciudad, para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Bendito sea el Señor. Amén. Así es. Y bueno, mis hermanos, el tema que quisiéramos compartir con ustedes el día de hoy se llama fruto, no obras. Fruto, no obras. Y pues para hablar sobre este tema, quisiera que comentáramos el hecho de que existen eventos mundiales que cuando los recordamos, pues traen a nuestra memoria una serie de acontecimientos alrededor. Por ejemplo, si este pedestal que está aquí lo situamos y decimos que este pedestal representa un evento mundial específico, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, a tu mente viene inmediatamente 1945, cuando ese evento sucedió y que fue un evento que marcó a todo el mundo. Entonces, a través de este pedestal decimos, ok, esto me está recordando algo que sucedió, una guerra hace ya muchos años, 1945. Pensemos en otro evento mundial. Si decimos, por ejemplo, el 11 de septiembre del 2001, inmediatamente a tu mente viene en dónde estabas, qué estabas haciendo cuando Estados Unidos recibió estos ataques terroristas. Bueno, pensar en eventos históricos como esto que estamos hablando ahorita es uno de los elementos que utiliza la palabra de Dios dentro de su construcción perfecta que tiene la palabra. Utiliza eventos históricos, para nosotros históricos, pero para cuando fueron escritos eran proféticos, porque estaban en el futuro, aún no se cumplían. Las personas no podían entender ni creer aquello que les hablaban los profetas. Bueno, pues pensemos en dos eventos históricos que también forman parte de cualquier cultura que entre a la historia universal. Y estamos hablando de la caída del Reino del Norte. Una vez más, pensemos en esa fecha, cuando el Reino del Norte de Israel cayó a manos de los asirios, en el año 722 a.C. Y el otro evento histórico también, cualquier libro de historia te habla de esto, y repito, para la Biblia eso era profético, aún no sucedía. La caída del Reino del Sur, que cayó en el año 605 a.C. y de ahí al 586. Llevó 3 exilios subsiguientes. Entonces, estos dos eventos históricos nos hablan de algo. 2 profetas en la Biblia fueron mandados por Dios a tanto el Reino del Norte como al Reino del Sur para profetizar lo que estaba por venir. Y estos 2 profetas son Miqueas, que lo hizo aquí, al Reino del Norte, y el otro profeta fue Sofonías. Estos 2 profetas tienen algo en común. A diferencia de Isaías, que predicaba o que profetizaba con muchos años de anticipación, inclusive cientos de años, como es el caso de la venida de Cristo, estos 2 profetas, Miqueas y Sofonías, predicaron casi pegado al momento histórico que estamos ahorita platicando,
a la caída del reino del norte en el caso de Miqueas y a la caída del reino del sur en el caso de Sofonías. Sofonías, de hecho, es el profeta del gran día del Señor, ese gran día de juicio que viene. Entonces, ¿qué pasa con estos dos eventos? El Señor, a través de sus profetas, le habló a la nación, además, un tema en común. Por un lado, fueron enviados muy cerca de ese momento que iba a ser enjuiciada la nación, llevándolos al exilio. Y por el otro lado, el tema que les habló a ambos profetas. ¿Cuál fue ese tema? Juicio. El juicio venía. ¿Y en qué consistía ese juicio? Bueno, pues justamente que iban a ser llevados cautivos al exilio, que iban a dejar su tierra, que iban a dejar todo aquello que les daba identidad. Y pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Por qué la nación? ¿De qué nación estamos hablando? De la nación escogida por Dios para que fuera luz a las naciones, de Israel, de Judá. ¿Qué pasó en esa nación? Bueno, pues veamos qué nos dicen estos dos profetas. Veamos en Miqueas, capítulo 7, los versos 2 al 4. ¿Qué es lo que el profeta fue mandado a decirle a la nación? Miqueas 7, del 2 al 4, dice: faltó el misericordioso, en Reina Valera, por favor. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad de sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene. Son las palabras que Miqueas habló a la nación de Israel. Y por su parte, ¿qué fue lo que dijo Sofonías? Puedes ver que en tu Biblia están de hecho muy pegaditos ambos libros. Sofonías, ¿qué fue lo que le dijo a la nación? Lo encontramos en el capítulo 1 de Sofonías, los versos 2 al 6. Sofonías 1, 2 al 6. Y dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Yahvé. Verso 3. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. Dice el Señor: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. 5. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Yahvé y jurando por Milcom. Verso 6. Los que se apartan de en pos de Yahvé, y a los que no buscaron a Yahvé ni le consultaron. ¿De qué nos está hablando el Señor a través de sus dos profetas que se lo dijo a la nación de Israel hace ya muchos cientos de años, pero que se los dijo prácticamente ya que les iba a venir el juicio? Porque recuerden, mis hermanos, que hubieron más profetas que les estuvieron hablando a las naciones, pero no quisieron arrepentirse ni convertirse. Y este tema es tan relevante al día de hoy porque el Señor sigue hablando su palabra y el Señor sigue buscando arrepentimiento a través de escuchar su palabra. Entonces, ¿cómo podríamos saber más datos aparte de estos que estamos encontrando? ¿Qué encontramos de parte de estos dos profetas? Está hablando que había idolatría, que había una forma de acercarse a Dios, entre comillas, pero no como el Señor les había prescrito en su ley, a través del Levítico, a través del Éxodo. Estaban viviendo a la manera como ellos pensaban que era lo mejor. Y de hecho, como dice en Jueces, cada uno hacía lo que mejor le parecía. Entonces, ¿cómo pudiéramos tener más datos de lo que estaba pasando aparte de todo esto? Bueno,
pues hagamos uso de una radiografía. Así como cuando tú vas al médico y te hacen una prueba de este tipo, ¿qué información da la radiografía? Mucho, porque aquello que aparentemente viene siendo un síntoma, el que tiene un ojo entrenado en identificar lo que estos elementos dan, puede saber exactamente qué problemas está presentando ese cuerpo. Bueno, pues veamos la radiografía de Israel. ¿Y cómo lo podemos hacer? Sofonías nos lo dice. Dice Sofonías 1, verso 1. Nos regresamos a Sofonías 1:1. Dice, palabra de Yahvé, que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. ¿Esto qué significa, mis hermanos? Que el libro de Sofonías fue escrito en el tiempo del rey Josías. Y entonces, si nos vamos de los libros proféticos en los que nos encontramos ahorita, Miqueas y Sofonías, vámonos a los libros históricos de la Biblia. ¿Cuáles son? Reyes y Crónicas. Y busquemos el reinado de Josías para ver qué más podemos encontrar de lo que estaba haciendo la nación y que muchos de nosotros quizá estamos haciendo hoy en día. Entonces, podemos pensar en este rey que es el que fecha el libro de Sofonías, que es Josías. Él nació en el año 648 a.C. y su nacimiento estuvo dicho con muchos años de antelación a través de una profecía que había dicho que vendría a Judá un rey que tendría características muy importantes. Lo encontramos en Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 13, verso 2. Y dice en la parte segunda de ese verso, ahí lo encontramos, Primera de Reyes 13:2. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Mis hermanos, el libro de Primera de Reyes habla del periodo histórico muy cercano al rey Salomón. De hecho, es prácticamente posterior a su muerte. Entonces, del rey Salomón al rey Josías hay 300 años de diferencia. Entonces, el nacimiento de este hombre, Josías, se profetizó con 300 años de anticipación y dijo que era lo que iba a hacer, iba a atacar la idolatría de su pueblo. Vemos entonces cómo fue el reinado de este hombre, Josías. Lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 34, en el verso 1. Dice que era, Segunda de Crónicas 34:1, dice que era Josías de 8 años cuando comenzó a reinar y 31 años reinó sobre Jerusalén. ¿Tú puedes recordar a tu hijo pequeño de 8 años? Recordarás cómo eran sus actitudes, sus juegos. Bueno, pues este rey comenzó a reinar justamente a esa edad, a los 8 años. Fue el rey más joven que tuvo Judá, que tuvo de hecho los reyes de Israel. Un hombre muy joven, prácticamente era un niño. Pero ¿qué dice la Biblia sobre la vida de ese rey? Recordemos que es Sofonías el que nos llevó a este rey. ¿Qué dice la Biblia acerca de este hombre? Lo encontramos en el siguiente verso, que es el 2. Dice, hablando de Josías, hizo lo recto ante los ojos de Yahvé y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Y mis hermanos, oro porque esto que dice la Biblia de Josías sea lo mismo que se diga de tu vida cuando estemos delante de la presencia del Señor. Que digan, mi hijo, tu nombre hizo lo recto delante de mi presencia. Oro, mi hermano, que así sea. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Vino a hacer a esta tierra justamente lo que se profetizó de él,
vendría a quitar la idolatría. Lo encontramos ahí en 2 de Crónicas 34, en el verso 3. Nos vamos a la segunda parte del verso 3. Gracias. Dice, y a los 12 años, o sea, siendo todavía un niño, Josías comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Todo lo que hoy conocemos como imágenes, como figuras, como todas aquellas cosas que conllevan idolatría, porque Dios no habita en ninguna de ellas. Verso 4. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos la imagen del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes en sus altares. Mis hermanos, ¿de quién estamos hablando? De la nación de Israel, la nación que estaba llamada a adorar a Dios como Dios había dicho. ¿Para qué? Para que Israel fuera y lo enseñara a todas las naciones, y todos los demás, nosotros mismos, adoráramos a Dios como Israel nos enseñara. Pero Israel falló en su propósito en ese momento. ¿Y qué fue lo que pasó? Cayeron en una idolatría terrible, una situación espiritual muy grave, incluso, mi hermano, como la que estamos viviendo hoy en día en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo, donde cada quien hace lo mejor delante de sus propios ojos. Este rey Josías es uno de los reyes más grandes en la Biblia, mis hermanos. De pocos reyes, de hecho, se dice que hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Este rey restauró las fiestas que se venían celebrando en Israel. Eso lo vemos en 2 de Crónicas 35, donde vemos que él restauró la celebración de la Pascua y lo hizo como ni siquiera en los tiempos de Samuel se había hecho. Esto es, 300 años atrás, y él hizo aquello que nadie más de los reyes que le sucedieron llevaron a cabo. ¿Por qué? Porque él amaba al Señor, como también espero, mi hermano, que sea lo que mora dentro de tu corazón, un amor profundo por el Señor y por hacer su obra. Entonces, este hombre, dice la Biblia, que de Josías, que empezó siendo un niño muy pequeño, el rey de Israel, de Judá, él hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Él amaba profundamente todo lo que tenía que ver con él. Y vemos en 2 de Crónicas 34, en el verso 3, ¿por qué actuaba de esta manera? Dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios de David, su padre. Mis hermanos, no queremos ver a nuestros hijos siendo unos niños consagrados al Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Vemos cuán grandes cosas hizo y cómo es que todavía al día de hoy se habla de este hombre, y se habla de una manera muy honrosa, porque él lo que hizo no fueron obras, fueron frutos. Los frutos son específicos para una temporada. Los árboles no lo dicen, no todo el año dan fruto. Y sus características del fruto son muy especiales. Una manzana no es igual a un limón. De esa manera, entonces, este hombre hizo aquello para lo cual fue él predestinado por el Señor. No significa que el Señor lo condujera a que hiciera eso, sino que el Señor sabía que en el corazón de Josías había este deseo por hacer la voluntad del Señor. Y bueno, podemos decir, si tenían un rey tan bueno, ¿dónde estaba el problema? Porque estamos diciendo que Sofonías les profetizó que venía una destrucción terrible sobre la ciudad de Israel, en este caso de Judá. Entonces encontramos que Josías, también siendo muy joven todavía, a los 18 años, él, después de haber limpiado toda la idolatría de su nación, imagínate que limpiáramos toda la idolatría de nuestra nación también, cuán grande sería eso.
¿A qué se dedicó el rey? Se dedicó a limpiar la casa de Dios. ¿Qué había pasado? Dice Segunda de Crónicas 34, verso 11. Segunda de Crónicas 34, verso 11, que estaban los carpinteros trabajando en la obra y habían llevado dinero para restaurar la casa de Dios, porque dice este versículo que estaban trabajando para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Imagínate, mi hermano, por ejemplo, esta casa en donde nos encontramos, que estuviera con las sillas tiradas, las puertas caídas. Eso es lo que había pasado en el tiempo que estaba próximo a venir el juicio sobre la nación. Entonces, el rey se dedicó a arreglar ahora la casa de Dios. La casa de Dios estaba destruida, estaba desolada, no estaba cuidada. Eso no era a lo que habían sido llamados. Pero una situación, creo yo, la más terrible dentro de esta terrible decadencia espiritual que estaba sufriendo Israel, la encontramos en este mismo capítulo 34, verso 14. Lo puedes ver tú en tu Biblia, mi hermano. Segunda de Crónicas 34, 14. Estando ellos en la reconstrucción, ¿qué dice? Dice, y al sacar el dinero que había sido traído de la casa de Yahvé, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Yahvé que había sido dado por Moisés. Esto, mis hermanos, es terrible. Imagínate que este lugar está todo caído y desordenado. Todos estaban viviendo conforme a lo mejor que ellos pensaban que estaban haciendo, siguiendo las costumbres idolátricas que ellos mismos habían permitido. Y la palabra de Dios en aquel entonces, rollos, los libros sabemos no existían en ese entonces, la palabra de Dios estaba olvidada físicamente, olvidada espiritualmente. Era consecuente que ellos estuvieran haciendo las cosas que para ellos era lo mejor, pero no lo que la palabra de Dios dice. Mis hermanos, es tan gráfico el hecho de que la Biblia esté allá y la persona esté acá, cualquier persona. ¿Cuán lejos estás de tu Biblia, mi hermano? Es algo que debe de acompañarnos constantemente, como la quieras traer en libro, en dispositivo. Pero lo que llevó a la nación de Israel a esta decadencia fue tan así que la Biblia, su palabra, la ley, estaba olvidada, de acuerdo a lo que vemos ahí en Segunda de Crónicas 34, 14. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo el rey cuando se da cuenta de esta situación? De que encuentran el libro, bueno, se lo llevan y se lo leen. ¿Y qué es lo que pasa cuando el rey se entera de lo que dice la palabra de Dios? Porque nosotros cada domingo que estamos acá o cuando lo escuchamos por internet, tenemos la oportunidad de estar refrescándonos en cuanto a estar escuchando la palabra de Dios, pero en ese entonces no era así. Y entonces el rey pide que le abran, que le lean la palabra. ¿Y qué es lo que pasa? Lo encontramos en Segunda de Crónicas 34, verso 19. ¿Cómo reaccionó el rey cuando se lee la Biblia, la palabra de Dios, la ley? Dice, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Qué significa eso de rasgó sus vestidos? Es un modismo hebraico, es una forma poética de decir, el hombre se cayó en una terrible depresión. Dijo, ¿qué estamos haciendo? Cuando escuchó lo que Dios demandaba de ellos, dijo, Dios mío, ¿qué? Es como cuando tú te das cuenta que cometiste un error muy grave. Eso es rasgar los vestidos. Es cuando dices, ya no hay forma de volver atrás. ¿Qué es lo que hemos hecho? Él, como dirigente de la nación, él hizo todo lo que pudo, pero la radiografía espiritual mostraba que la gente estaba haciendo cada quien lo que quería. Y entonces el rey rasga sus vestidos y entonces, mis hermanos, esto
que estamos leyendo ahorita. ¿Por qué sucede de esa manera? Ustedes dirán, bueno, pues es que eso era en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios es viva y eficaz y todavía hasta el último día que esta tierra, que este sol esté presente, la palabra de Dios va a estar de esta manera como la tenemos escrita, porque más adelante cuando los cielos y la tierra pasen estaremos con la palabra que es Cristo. Entonces, mis hermanos, ¿por qué esta respuesta del rey tan dramática, tan terrible? La encontramos en 2 de Timoteo 3:16. Dice, porque la palabra de Dios, toda la escritura, es inspirada por Dios y útil para enseñar. Bendito sea el Señor, porque Él nos ha dejado su palabra para decirnos cómo hacer las cosas. Es útil para enseñar, para redarguir, para convencerte. No hay forma, mi hermano, de que una persona cambie y deje un vicio y deje un mal hábito. No hay forma natural. Tiene que ser redarguido, tiene que ser convencido desde adentro, quebrantado desde adentro, y para eso es útil la palabra de Dios. Y la palabra en aquel entonces no estaba morando con ellos. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. Con eso se enfrentó el rey Josías. ¿Él qué fue lo que hizo? Él se quebrantó, él dispuso su corazón para escuchar lo que decía la palabra de Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, la palabra que es poderosa, como dice Hebreos 4:12, que es poderosa, más poderosa que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y aún el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están abiertas y desnudas a los ojos de aquel que debemos de dar cuenta. Cuando tú quebrantas tu corazón, dices, sí, Señor, háblame, no voy a pelear más contigo. El Señor viene, te redarguye y te das cuenta, la verdad es una realidad en tus ojos. Y eso es lo que le pasó al rey Josías. ¿Qué le pasó? Él se da cuenta de esta situación y entonces manda a la profetisa Hulda a que le diga qué es entonces lo que va a pasar, cuáles son las consecuencias de que la nación haya tenido esa vida de esa manera tan terrible ante los ojos de Dios, porque ella se da cuenta que Dios no estaba satisfecho con ellos. Entonces la profetisa Hulda le dice de parte de Dios lo mismo que le dijo Miqueas, lo mismo que le dijo Sofonías a la nación. Le dice, 2 de Crónicas 34:24. Es la profetisa Hulda hablando las palabras de Dios. He aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro de la ley delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de su mano. Por tanto, derramaré mi ira sobre este lugar y no se apagará. Idolatría, olvidaron a Dios, siguieron sus caminos. Dice la Escritura, hay caminos que al hombre parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Dice la Escritura en Isaías capítulo 5, ay de aquellos que a lo bueno le dicen malo. La nación estaba terriblemente corrompida. Este hombre hizo todo lo que pudo y de hecho tuvo una vida muy breve, 39 años. ¿Y qué? Y murió a manos de un faraón. La nación fue por el rey y se lo llevó con grandes honores y le guardaron luto. Un hombre muy grande. Lo que había sucedido en la nación era terrible y el juicio llegó. Lo encontramos en 2 de Crónicas 36, verso 17. Es terrible, terrible, mi hermano. Si tú tuvieras un color con que resaltar las cosas que dice la Biblia, cuando se trata de juicio, agarrarías el color rojo y el capítulo 36 lo llenarías
de color rojo, el juicio que vino en función a que la nación no quiso escuchar lo que el Señor había dicho. Veamos desde el verso 17, Segunda de Crónicas 36, 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, esto es, a los babilonios, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar ni joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, todo aquello que había sido consagrado para el servicio de Dios, todo fue tomado por el enemigo y llevado cautivo a Babilonia. Dice en el verso 19, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro. Esto es oprobio, ignominia, vergüenza pública. Aquellos que tenían la ley, aquellos que tenían la presencia de Dios morando con ellos, habían sido sujetos del juicio de Dios. Habían sido advertidos totalmente, como lo estamos siendo advertidos nosotros. Y tú podrás decir, bueno, esto le pasó a Israel y esto pasó hace muchos años, esto pasó hace 2600, hace 2700 años. Sí, es correcto, es historia, pero la palabra de Dios es eterna. Y Él ha dicho que hay condenación para todo aquel que siga a través de su camino. Él ha ofrecido la medicina para sanar al hombre en ese corazón rebelde que tiene, de querer hacer las cosas en su propia voluntad. Y por eso el Padre envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Él lo colgó en una cruz y en esa cruz Él llevó toda la ira que correspondía a los pecados de todo aquel que en Él crea. Tus pecados y mis pecados. Bendito sea el Señor. Y entonces ya no hay ninguna condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Ya estamos en Cristo. Tendremos una muerte física si Él no viene antes, pero espiritualmente ya no experimentaremos la segunda muerte que dice la Escritura en Apocalipsis. Estaremos con nuestro Señor bendito. ¿Por qué? Porque estamos ahora en Cristo Jesús. Espiritualmente el Señor ya no nos ve a nosotros, Él ve el manto que tenemos de la cobertura de la justicia de Dios. Pero sabemos que está el no creyente, está aquel que no ha querido creer, que para él es otra religión, que para él todo lo que tiene que ver con la Biblia son cosas viejas, son cosas que son irrelevantes. Mis hermanos, dice la Escritura que para ellos allí será el lloro y el crujir de dientes. No hay tal como que las cosas que dice la religión es únicamente o vida eterna o muerte eterna. Y la vida eterna ha empezado en el momento en que tú recibiste a Cristo en tu corazón, creyendo en Él como tu bendito Salvador. Por eso dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, y nuestra muerte de los creyentes espirituales en Cristo ya la llevó Cristo Jesús. Pero bendito sea el Señor que Él resucitó de los muertos al tercer día y nosotros hemos sido bautizados en su muerte. Significa que espiritualmente nosotros también nos levantamos con Él a ese tercer día. Bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanos, todo esto nos habla de un aspecto más. Ya vimos la cuestión con la nación de Israel. Bendito sea Dios que hemos sido salvos, pero aún hay cosas que cumplir, y esas cosas son a través del fruto, porque dice Primera de Corintios, capítulo 3, que nosotros vamos a dar cuenta delante del Señor de aquellas obras que hicimos, obras o fruto que hicimos en la carne. Dice Primera de Corintios 3, versos 12 al 15. Y si sobre este fundamento, Primera de Corintios, 3, versos 12 al 13, al 15, Gracias. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata,
piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta. Mi hermano, esto no es una broma. Vamos a dar cuenta delante del Señor, los creyentes, de las cosas que hicimos en la carne, de aquello que creímos. Dice, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Lo sabemos. Cuando tú pones un metal en el fuego, ¿qué es lo que hace el fuego? Lo purifica, lo refina. Y eso es lo que estamos siendo nosotros en esta tierra. Estamos siendo refinados por el Señor a través de su bendito Espíritu. Dice el verso 14, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Por eso tenemos el capítulo 11 de Hebreos, donde se citan parte de las muchas experiencias de las obras que se hicieron por fe, frutos de fe. Todos esos frutos son eternos. Todo eso que hicieron Abraham, José, todos los nombres que se nombran ahí, son cosas que no fueron solamente para el pasado, sino que su resultado tiene implicaciones eternas. Y cuando tú le hablas de Jesucristo a una persona, parece que no pasa nada, pero ahí hay fruto, porque las implicaciones es que has ayudado o colaborado con el Señor a que una alma no esté en el infierno. Y entonces dice, verso 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Mis hermanos, esta es una perfecta definición de lo que son obras carnales. Son obras que dice ahí van a ser quemadas por el fuego. No hay nada que ofrecerle a Cristo, porque todas las coronas que le vamos a presentar a Él, que son para su gracia, que son esos frutos que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo que nosotros diéramos, pero siempre y cuando estemos pegados a Él. Lo dijo Jesucristo en Juan capítulo 15. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no dé fruto, le quitará, y todo aquel que dé fruto, lo limpiará, para que dé más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así tampoco vosotros, si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada puedes hacer. ¿Y qué dijo Jesucristo ahí mismo en Juan 15? Dijo que el que lleva mucho fruto, eso hace que glorifique al Padre. Así como lo hizo Josías, él le dio gloria a Dios a través de esas obras que hizo, no porque a él se le ocurriera, sino porque él pasaba tiempo buscando la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, estamos hablando que viene un juicio. Estamos hablando que los creyentes vamos a dar cuentas de nuestras obras. Ya no es cuenta para salvación, porque nuestro juicio ya lo llevó Cristo en la cruz. Es un juicio en cuanto a las obras que hicimos en la carne. Todo esto es difícil de quererlo comprender porque decimos, ¿a quién le gusta que le hablen de eso? Pero también podemos hablar de la bendita misericordia de Dios, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él, el Señor, no es su voluntad que el hombre se pierda. Estos escenarios que estamos presentando de condenación eterna es terrible. Es terrible saber que hay personas que han decidido, porque lo dice Apocalipsis, y no se arrepintieron. O sea, va a llegar ese momento que estén en la condenación, pero dice, ellos nunca van a decir, y si lo hubiera hecho, no hay ese corazón. Oremos por ellos. No es la voluntad que esto suceda de Dios. Dice Primera de Timoteo 2, versos 4 al 6. Primera de Timoteo 2, 4 al 6. Dice que Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No es la voluntad de Dios que se pierdan, y Dios ha provisto su gracia y su misericordia. ¿Cómo lo ha hecho, mis hermanos? Predicando este evangelio de manera eterna. Tú puedes decir, bueno, pues este evangelio tiene cerca de 2000 años. Ok, quizás antes por el Antiguo Testamento, pero sin embargo se ha predicado de manera eterna este evangelio. ¿Cómo lo sabemos? Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Solamente la creación, mis hermanos, nos habla de que hay un creador. Eso fue desde el inicio de que este mundo comenzó en operación. Después vinieron los profetas. Lo encontramos en Segunda de Reyes 21:10. Segunda de Reyes 21:10. Después Dios habló a través de los profetas. Habló pues Yahvé por medio de sus siervos los profetas, y el Señor lo hizo muy abundantemente, hablando de juicio, hablando de justicia, de misericordia, para que todos aquellos vinieran en arrepentimiento al Señor. Pero el Señor no ha dejado de hablar, y bendito sea porque así ha sido. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 1 a partir del verso 1? Dios, habiendo hablado muchas veces y en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, al que constituyó heredero de todo y por el cual asimismo hizo el universo, el cual es la imagen misma de su sustancia. Jesucristo, hace 2000 años, todos los milagros que tú ves en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, no son otra cosa más que la ratificación de todo lo que se había dicho que vendría a ser el Mesías. Bendito sea el Señor. Y entonces tú recordarás, mi hermano, que empezamos hablando de 2 libros. ¿Te acuerdas cuáles eran? ¿Te acuerdas de qué libros estábamos hablando al principio? Que dijimos, este es Miqueas, ¿te acuerdas? Y este es Sofonías. Hablábamos de 2 libros. Y esos 2 libros hablan de juicio, pero el mismo Dios de misericordia de hoy también lo fue en aquel entonces. Lo encontramos en Miqueas capítulo 7, 18 y 20. Qué verso tan glorioso, y si tienes la oportunidad de resaltarlo y quieres hacerlo en tu Biblia, qué verso tan glorioso y maravilloso, 18 al 20. Qué Dios como tú, que perdona la iniquidad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mis hermanos, cuando Jesucristo fue crucificado, había 2 ladrones a sus lados. Uno se arrepintió y el otro dijo, esto para mí no es. Significa, mis hermanos, que hasta el último aliento de nuestra vida, esta misericordia está disponible para recibirla y para vivir en concordancia con ella. Bendito sea el Señor. Esto que acabamos de leer, que tienes ahí en pantalla, es para Israel, pero también es para las naciones, porque el pacto que se hizo con Abraham era para la simiente y para las naciones que vendríamos creyendo en Jesucristo. Así que, habiendo sido salvos, somos llamados a dar fruto. Tú lo sabes, es el fruto del Espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? Permaneciendo asidos, permaneciendo totalmente pegados a la vid. Ya lo dijimos hace rato, Juan capítulo 15, donde Jesús nos explica con una cosa tan natural como es un viñedo, de qué manera el estar pegado, el pámpano a la vid, es lo que le hace, no solamente que produzca fruto, sino mucho fruto. Y bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque puede ser fruto al 100, al 60 o al 30, no importa, estamos llamados a dar fruto. Mateo capítulo 13.
Y el fruto, mis hermanos, decíamos, no se puede falsificar. O sea, no son cosas que nosotros hacemos de nuestra imaginación. Es cuando tú te consagras al Señor, todo eso viene, el fruto viene por añadidura. Decía nuestro pastor, nunca vemos un árbol de mango que está haciendo esfuerzos por dar el fruto. Eso no sucede, sucede de manera natural y es por tener una comunión íntima con el Señor todos los días. Por eso hace ratito les decía, es terrible lo que había pasado en el reino de Dios terrenal en Jerusalén, en Israel, cuando la palabra de Dios estaba por ahí olvidada y por eso vinieron tantas cosas tan terribles a la nación. Entonces, el fruto, mi hermano, es ahí donde estás, en la vida que te tocó vivir, en las circunstancias que estás, en la ciudad donde estás y haciendo lo que estás haciendo. Es ahí donde el Señor te va a llevar a dar fruto. Escucha estas palabras de este hombre que vivió ya hace algunos años. Él veía estas cosas. Dice, los vuelos espaciales tripulados son un logro asombroso, pero hasta ahora esto nos ha abierto una pequeñísima puerta para ver los alcances imponentes del espacio. La vista que obtenemos a través de esta ranura de los vastos misterios del universo solo confirma nuestra creencia en un creador. ¿Y quién dijo esto, mis hermanos? Un hombre que fue pilar fundamental en la carrera aeroespacial, un ingeniero aeroespacial, que se llamó Wernher von Braun, un hombre cristiano, un hombre creyente, un hombre que estuvo posicionado en las cosas más altas de la ciencia a través de la NASA. Y este hombre, aun cuando era un hombre muy grande de ciencia, él no dejaba de asombrarse de que los cielos cuentan la gloria de Dios y que mientras más abrían el espacio y sus microscopios y mientras más lejos llegaban con sus naves, se daban cuenta de cuán grande y maravilloso e infinito es Dios. Así que para dar fruto, mis hermanos, es importante que cuando vengas a la palabra de Dios no vengas con preconcepciones filosóficas o con ideas ya predeterminadas. No vengas pensando, eso ya lo sé. Eso no te va a ayudar a crecer. Un fruto está permanentemente conectado del árbol y de esta manera está recibiendo la savia que le provee el alimento. El fruto no le dice, minerales, eso yo ya lo sé, eso yo ya lo tengo. No, el fruto está recibiendo y recibiendo, permitiendo que la savia le dé la vida. Porque las preconcepciones no te ayudan a crecer. El llegar a la enseñanza y que digas, eso ya lo he escuchado, ya lo sé. No, mi hermano, no, necesitamos quebrantarnos como niños, así como lo hizo Josías. Él vino con un corazón tierno delante del Señor. Y de hecho lo vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 34. ¿Qué era? ¿Cómo era ese corazón de este joven? Segunda de Crónicas 34, 27. Segunda de Crónicas 34, 27. ¿Cómo era el corazón de Josías? Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios para oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice el Señor. Cuando tú vienes delante del Señor, vienes como un vaso de alfarero, como dicen Romanos, vienes como un vaso hermoso, pero vienes dispuesto a que Él te quebrante, a que Él te ayude a crecer. No significa que lo que ya sabías no sirve, no, significa que lo que ya sabías te va a servir como escalera para el siguiente nivel de fe. Y entonces Él rompe la vasija y el hacedor la vuelve a hacer y la hace más hermosa que antes. Este es el crecimiento espiritual, porque el entendimiento de la palabra de Dios, mis hermanos, no es racional, no es cognitivo. Inclusive se puede uno saber de memoria toda la palabra. Es por revelación. Y otro aspecto para dar fruto, y por último, mis hermanos, es que nosotros no dependemos ni de las situaciones internas ni de las situaciones externas para dar fruto. ¿Eso qué significa? Pensemos en lo interno. ¿Qué puede ser
más interno que la enfermedad. Una enfermedad no la experimenta nadie más que la persona. La enfermedad, desde el punto de vista bíblico, es el resultado junto con la muerte de la entrada del pecado. El hombre, una vez que hubo pecado, abrió la puerta y entró la muerte y entró la enfermedad. Isaías, en el capítulo 53, nos habla del sacrificio que haría el Mesías. Dice, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? ¿De la enfermedad física? Mis hermanos, la enfermedad a la que se refiere Isaías, recuerda, es un profeta que está viendo con vías a la instauración del reino de Dios. El hombre, desde el Génesis, tenía que haber sido curado de una enfermedad grave, la iniquidad, como lo dice en Isaías 33. En el reino de Dios ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolor, ya no habrá muerte. ¿Por qué? Cristo lo llevó en la cruz. Entonces, cuando hablamos de la enfermedad, mis hermanos, sabemos que es algo que quebranta al hombre, trastorna la familia, trastorna la economía, es dolorosa, humilla al hombre, lo lleva a una situación tan difícil, tanto en su ser, que se va manifestando conforme los años pasan con la vejez, o las enfermedades que ocurren en los jóvenes, situaciones tan terribles. Cuando hay una enfermedad, indiscutiblemente, mi hermano, hay que ir al médico y recibir los tratamientos. Pero la enfermedad más grave que tenía toda la humanidad y aquel que vino a Cristo ha sido sanado de ello, es la impiedad. Y entonces, mis hermanos, aun cuando haya enfermedad, y te lo digo en el absoluto respeto de lo que esto representa, porque sabemos el sufrimiento que acarrea estar experimentando una enfermedad, aún con eso, mi hermano, somos llamados a dar fruto. Y decíamos también lo externo. Ni lo interno nos debe de impedir, ni lo externo dar fruto. ¿Qué puede ser un ejemplo? Mira, en Israel hay un maestro bíblico que se llama Baruch Korman. Tú lo puedes ver en internet, se llama Baruch Korman. Él es maestro de la Biblia y explica libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, palabra por palabra, un gran maestro de la Biblia, y sus enseñanzas son en hebreo, pero él las ha venido traduciendo al inglés y algunas de ellas al español. Muy maravilloso el trabajo que hace. Entonces a él tú siempre lo ves aquí a cuadro y haciendo la enseñanza de la palabra de Dios. Hay una enseñanza que él tiene en internet que es del Salmo 119, parte 4, a partir del minuto 20, donde él hace algo que nunca había hecho. Está aquí dando la enseñanza y de repente, así como lo voy a hacer yo, él sale de cuadro. Quien está en internet en este momento no me ve y esa es la intención. Él sale de cuadro y entonces se escucha como que se abre una puerta o una ventana y entonces se vuelve a sentar y dice, se escuchan muchos ruidos, entre ellos una sirena. Si tú recuerdas o has visto algún documental de la Segunda Guerra Mundial, se escucha una sirena larga, es un ruido muy terrible, y al término de esa sirena, unos 20, 30 segundos, cae la bomba. Y entonces él dice, en este momento en Israel estamos siendo bombardeados. Y entonces dice, está la sirena y se oía la sirena. Dice, dura tanto tiempo y al cabo de ello son las explosiones. Y efectivamente se escuchan las explosiones. Y entonces él explica esta situación por la que está pasando Israel. Él nunca lo había hecho. Y entonces continúa con la enseñanza y se ve que se corta el video y otra vez regresa y dice, tuvimos que cortar la grabación porque mi esposa y mi hija salieron y estaban pues cercanamente en los lugares donde hay bombardeos, pero gracias a Dios todo está bien. Y él, a pesar, mis hermanos, de estar en medio de una situación de ese tipo, siguió enseñando la palabra de Dios. Estos son situaciones externas, nada nos debe evitar el dar fruto. Y mis hermanos, esta es mi oración para tu vida,
que allí donde estás, como hablamos de esa persona, allí donde estás, como lo hizo Josías, como lo hizo Werner Bonn, tú también, porque nuestros nombres están escritos en el libro del Cordero. Vamos a estar en su presencia, mis hermanos, que hagamos aquello para lo cual fuimos llamados por el Señor, porque dice Romanos que fuimos llamados. Así que si quieres darle un fuerte aplauso al Señor, gracias por su palabra que nos ha regalado en esta noche. Y vamos a orar por las ofrendas, si gustan, mis hermanos. Padre Santo, te damos gracias por las ofrendas que se van a levantar en esta hora, porque el tiempo se está acercando. Y gracias por permitirnos que esta iglesia llegue a tantos lugares llevando tu palabra. Gracias, Padre bendito, por la obra que estás haciendo. Y pues aquí estamos, tus vasos dispuestos a ser conformados como tú lo quieras. Gracias y todo sea para tu honra. Bendito Padre, gracias. Amén. Y recordarles, mis hermanos, ya saben, tenemos 3 servicios, gracias a Dios, los miércoles como hoy a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 y a las 6. Gracias a Dios por estos tiempos en que nos podemos reunir. Y si gustas ponerte de pie para que quedemos despedidos. Y si gustas levantar tus manos, decimos: que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre todos ustedes. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de ahora y hasta que Él llegue, nos encuentre a ti y a mí dando fruto. Y los que así lo haremos decimos amén. Estamos despedidos, hermanos. Gracias a Dios.